El primer sonido que recuerdo es el rugido grave de los motores filtrado a través de planchas de acero y conductos que vibraban sin descanso. No hubo cielo sobre mi cuna, solo blindajes y cubiertas apiñados unos sobre otros. Las paredes sudaban condensación grasienta, las luces parpadeaban cansadas y el aire sabía a sudor rancio y a hierro viejo. Desde joven supe que la nave sería el único mundo que conocería. En las cubiertas bajas, la idea de un planeta era un rumor lejano, algo que sólo verían otros. Sobre nosotros caminaban gigantes de ceramita, y más arriba estaba Mortarion, nombre que se pronunciaba con respeto y miedo a la vez. Mi padre trabajaba en una estancia silenciosa, lejos del ruido de los hangares y los cañones. No era soldado, ni capataz, ni técnico de motores. Era mezclador de venenos al servicio directo del Señor de la Guardia de la Muerte. Recuerdo sus manos antes que su rostro, dedos largos, manchados, con pequeñas cicatrices pálidas en los nudillos. Olían a vidrio, a polvo químico y a metal. Cuando me dejaba sentarme cerca de la mesa de mezclas, me obligaba a no mover los codos, a respirar despacio, a no estornudar. Aprendí a reconocer los frascos por la forma antes que por las etiquetas. Ampollas pequeñas selladas con cera oscura, botellas alargadas para los gases licuados, recipientes pesados para sustancias que parecían lodo sólido. Mi padre decía que una gota equivocada podía costar más vidas que toda nuestra cubierta junta. Una vez, mientras limpiaba copas, mi padre mencionó en voz baja que en la vieja terra existieron sirvientes que probaban la comida de emperadores para asegurarse de que no estuviera envenenada. Después calló un instante y añadió con ironía que aquellos sirvientes morían para proteger a un hombre y nosotros vivíamos para herir a los dioses. Su muerte llegó sin gloria, como llegan casi todas las muertes en las cubiertas bajas. No hubo explosión ni combate, solo un fallo en un sello, un respiro de más, un ruido ahogado. Lo encontraron de rodillas junto a la mesa, la máscara puesta, los dedos clavados en el borde de un cuenco. Los médicos dijeron que sus pulmones se habían quemado por dentro. Lo retiraron sin ceremonia. Al siguiente ciclo me llamaron a la misma estancia. Un suboficial señaló la mesa y dijo que el puesto no podía quedar vacío. La legión seguiría necesitando venenos, y yo ya conocía los protocolos. Las primeras veces, mis manos temblaban al desenroscar un tapón. Me aferraba a lo que había aprendido observando a mi padre. La cantidad exacta, el orden de las mezclas, la forma correcta de inclinar las copas. Elegía las botellas con gestos estudiados. Algunas venían de atmósferas letales, otras de criaturas cuya sangre corroía ciertos metales. Diluía destilados inorgánicos, toxinas refinadas, esporas concentradas. Cada mezcla era única. Todas podían matar. Mi tarea era simple y terrible: mantener la mezcla al borde de lo mortal. Ni una gota por debajo, ni una por encima. Vivía entre esos dos extremos. Tras ciertas campañas, Mortarion reunía a una compañía en una estancia desnuda.
El suelo presentaba surcos de tanto paso repetido. De las oxidadas paredes no colgaban estandartes ni símbolos. Solo había espacio para filas de astartes y una mesa sencilla donde yo alineaba frascos y copas. Mortarion entraba sin anunciarse. Su presencia llenaba la sala con una presión que ni los motores podían imitar. Su armadura olía a aire filtrado muchas veces y a algo agrio que se pegaba a la lengua. Se colocaba frente a la mesa, inmóvil, y yo sentía su sombra, pesada como una nube de vapor caliente. Llenaba 2 copas, una para él, otra para el elegido. El primarca decía un nombre. El Astartes avanzaba y yo sostenía las copas a la altura adecuada. Ellos las tomaban y bebían sin dudar. Nunca vi morir a ninguno durante el ritual. Algunos se inclinaban unos segundos, respirando con esfuerzo. Otros apretaban los dientes hasta que sus encías sangraban. Vi a más de uno arrodillarse, sujetándose el pecho, para levantarse después con la mirada aún más dura. Tras el trago, sus hermanos golpeaban el pecho del elegido con el puño, un gesto seco, sin gritos. Así se celebraba en la guardia de la muerte. De no ser por otros intereses, mi vida habría sido breve. Los humanos de las cubiertas bajas rara vez llegan a viejos. La tos crónica, los accidentes o la mala manutención se encargan de mantener los barracones rotando. Pero mi oficio exigía precisión y memoria. Sustituirme no era tan simple como asignar a otro sirviente. Un día me llevaron ante los adeptos del Mechanicum. Sus túnicas olían a incienso y aceite quemado. Me examinaron en silencio, tomaron medidas, anotaron datos en dispositivos que emitían chasquidos. Hablaron entre ellos en una secuencia que no comprendí, pero concluyeron que era reparable. El quirófano era frío y demasiado blanco para mis ojos, acostumbrados al gris. Sentí agujas, peso en el pecho, manos trabajando detrás de una niebla de anestesia parcial. Cuando desperté, respiraba distinto. Cada inhalación estaba asistida por un ritmo metálico que sentía debajo de las costillas. Me habían reforzado los pulmones con placas internas. Integraron filtros adicionales. Me instalaron un pequeño conector en el cuello, bajo la oreja. A través de él podían ajustar niveles, reducir dolor, comprobar si seguía siendo útil. No habían salvado a un anciano. Habían calibrado una herramienta. Con los años, empecé a notar cambios en la legión. Los astartes volvían de campaña cubiertos de barro, sangre y ceniza, como siempre, pero se demoraban un momento más ante sus heridas y sus armaduras abolladas, como si contemplaran obras de arte. La conversación sobre el dolor cambió de tono. Donde antes se mencionaban heridas y fracturas con frialdad, ahora aparecía algo parecido a la complicidad. Hablaban de infecciones con un matiz casi orgulloso. Comentaban cuánto tiempo habían aguantado con una herida abierta antes de aceptar asistencia. El sufrimiento dejaba de ser un obstáculo para convertirse en compañero habitual. Entre los humanos, la enfermedad también cambió de significado. La tos había sido siempre un sonido de fondo en los barracones. Pero muchos empezaron a tratar sus dolencias como pequeñas medallas. Se comparaban cicatrices, llagas y episodios de fiebre. Reían mientras lo hacían, incluso cuando el cuerpo apenas podía sostenerse.
Yo mismo noté un giro en mi interior. Mis pulmones reforzados seguían siendo sensibles a los gases más agresivos. Había días en que cada respiración era como una cuchillada. A medida que el tiempo pasaba, empecé a percibir en esa quemadura algo casi cálido, un recordatorio de que seguía vivo y útil, de que mi cuerpo y mis implantes estaban siendo puestos a prueba. La nave se transformó, sin cambiar de forma. El olor de los pasillos se hizo más complejo. No era solo aceite, ozono y sudor. Había un fondo de humedad encerrada, de moho que nunca terminaba de hacerse visible, de dulzor rancio. Los filtros de aire se saturaban con mayor rapidez. Los técnicos se quejaban del trabajo extra, pero nunca encontraban una causa clara. Decían que el carbón estaba cansado. Por encima de esa vida cotidiana se movían rumores más grandes. Empezaron a circular nombres pesados como plomo, Horus, Terra, traición, herejía. No tenía información de primera mano, pero los sirvientes traían fragmentos de conversación de las cubiertas superiores. Se hablaba de órdenes contradictorias, de lealtades divididas, de una guerra que no se libraba solo contra enemigos externos. Al poco, los navegantes empezaron a desaparecer. Primero uno, víctima de un fallo en una cámara de presurización. Luego otro, acusado de traición en un informe demasiado breve. Las crematorias trabajaban más y muchos de mis conocidos dejaban de aparecer por las cubiertas de descanso. Mientras tanto, yo seguía mezclando. El ritual de las copas se repitió con más frecuencia. Mortarion bebía con la misma seguridad de siempre. Los elegidos lo imitaban, pero en sus ojos ya no solo veía disciplina. Algunos mostraban una especie de calma anticipada, como si aquel veneno hubiera dejado de ser una prueba y fuera ahora un paso natural en un camino ya aceptado. Las horas de descanso se llenaron de sueños espesos. Los trabajadores hablaban de pasillos cubiertos de materia blanda, de habitaciones llenas de niebla, de sonidos de campanas que no provenían de ningún origen físico. Se despertaban agotados y a veces extrañamente reconfortados. Yo soñaba con copas cada vez más grandes. Las llenaba con líquidos que cambiaban de color a mitad de caída. Del otro lado de la mesa, las siluetas esperaban. Siempre despertaba, justo antes de entregar el brebaje, con la boca llena de un sabor metálico y dulce. Entonces llegó la orden de internarse en la disformidad. No era un viaje extraño para una flota de guerra. Las travesías por ese mar imposible formaban parte de la vida de la legión. Pero incluso en las cubiertas bajas se notaba que esa vez era diferente. Los pasillos se vaciaron antes de lo habitual. Las voces bajaron. Las órdenes eran más secas, más cortas. Aparecieron zonas restringidas donde antes no las había. La nave se replegó sobre sí misma, como si estuviera conteniendo el aliento. Cuando cruzamos el umbral a la disformidad, todo se tensó. Las luces oscilaron con un ritmo irregular. Los indicadores de las cubiertas de servicio empezaron a mostrar datos imposibles. Las alertas dejaron de señalar peligros concretos y se convirtieron en un zumbido continuo. El metal crujía con un lamento bajo, como si la nave entera se quejara. La enfermedad se desató con una violencia nueva.
Los humanos caían donde estaban. Fiebres súbitas los derribaban en medio de las tareas. Algunos vomitaban fluidos que parecían moverse un instante por sí mismos antes de extenderse en el suelo. Otros desarrollaban bultos bajo la piel que crecían y desaparecían en cuestión de minutos. Mis implantes ardían. El pecho dolía, como si las placas estuvieran siendo forzadas desde dentro. Cada articulación parecía hincharse. Cada músculo temblaba sin control. Había trabajado enfermo muchas veces, pero aquello era otra cosa. No entendía cómo no me apagaba de una vez. Entonces enfermaron los astartes. Ver tambalearse a un marín espacial es como ver quebrarse la clave del arco de una catedral. Guerreros diseñados para resistir lo inimaginable se apoyaban en las paredes, respiraban a golpes, dejaban manchas oscuras detrás de ellos al caminar. Escuché toses apagadas detrás de respiradores sellados. Vi armaduras más rígidas de lo normal, como si les costara moverse dentro de ellas. Aún así, se mantenían en formación cuando se ordenaba. Acudían a los puestos, respondían a las voces de mando. La disciplina aguantaba, pero acabarían pagando el precio. Ninguno de ellos había sido preparado para esa clase de tormenta. En las cubiertas de servicio, los cadáveres empezaron a acumularse más rápido de lo que los equipos de recogida podían abarcar. Los apilaban junto a puertas secundarias, en esquinas de pasillos o en cámaras de servicio. Las crematorias no daban abasto. La noción del tiempo se quebró en ese viaje. Solo quedaban ciclos de dolor, breves tramos de trabajo frenético, huecos de inconsciencia. El buque Resistencia flotaba en la disformidad, como un cuerpo enfermo que se niega a morir. En mitad de esa agonía llegó la orden de congregarse. Nos llevaron a una cámara amplia, más cerca del corazón de la nave. Los que aún podían caminar nos juntamos en grupos torpes. Había astartes, sirvientes, técnicos, adeptos. Nadie estaba sano. Nadie estaba entero. Aún así, todos estaban de pie. En el centro estaba Mortarion. Lo vi sin máscara durante más tiempo del que nunca antes se había permitido. Su piel, normalmente pálida, se veía apagada, manchada, y su armadura mostraba fisuras extrañas. Respiraba como si cada inhalación rasgara algo dentro de él. Y sin embargo, seguía erguido. Dijo que no había llevado a la Guardia de la Muerte hasta allí para ver cómo se disolvía, que no aceptaría una agonía sin propósito. Recordó con pocas palabras el mundo venenoso del que había escapado, las cadenas que había roto y las nuevas cadenas que le impusieron desde Terra. No permitiría que sus hijos terminaran como ganado enfermo en un matadero de metal. Su mirada no se detuvo en ninguno de nosotros. Se fijó en un punto vacío del aire. Su voz se volvió más baja y empezó a ofrecer. Ofreció lo que quedaba de sí mismo y de nosotros, a cambio de que la Legión viviera y encontrara un nuevo sentido. La respuesta se sintió en los huesos antes de ser un sonido. Una carcajada profunda, arrastrada, recorrió la estructura de la nave. Las paredes vibraron al mismo ritmo y un redoble de campanas sonó con un eco espectral. El aire se volvió espeso,
con un olor dulce y podrido a la vez. En las esquinas de la cámara, donde las sombras eran más densas, algo empezó a asomar. Pequeñas formas grotescas se deslizaron hacia las zonas iluminadas. Cuerpos rechonchos de piel desgarrada, tripas al aire y sonrisas amplias. Saltaban entre las tuberías del techo, se dejaban caer sobre hombros, se colgaban de armaduras abolladas. Sus ojos brillaban de alegría. Una de ellas cayó sobre mí. Sus dedos pegajosos rodearon uno de mis implantes del cuello. Su risa era fina y constante. No habló en un idioma, pero su significado era claro. El dolor continuaría. El miedo no. Mortarion gritó. Su cuerpo se arqueó. La armadura se abrió en varios puntos al mismo tiempo, como si algo creciera desde dentro y rasgara la ceramita. De su espalda surgieron formas colgantes, pesadas, recubiertas de fluidos. La guadaña se estiró, se curvó, se cargó de peso, adornada con fragmentos de metal y hueso. Los astartes empezaron a cambiar. Las armaduras se deformaron. Algunas se hincharon hacia afuera, otras se hundieron, como si algo hubiera sido devorado desde el interior. Placas lisas se poblaron de grietas. En algunos cascos aparecieron marcas y aberturas nuevas. Ninguno cayó. Los humanos que quedábamos tampoco salimos indemnes. Sentí como mis implantes dejaban de funcionar contra mi cuerpo y empezaban a hacerlo con él. Los dolores agudos se difundieron en un calor constante, casi cómodo. Las llagas que cubrían mis manos dejaron de ser heridas abiertas y se convirtieron en zonas sensibles, pero estables. Miré mi piel. Estaba llena de manchas, bultos, pústulas y grietas secas. Debería haber gritado. En cambio, sentí una tranquilidad que no había conocido jamás. Cada vez que escupía, sabía que aquello formaba parte de algo útil. Mortarion declaró que éramos libres. Libres de la ilusión de pureza. Libres de la debilidad que nos había traído hasta la disformidad, al borde de la muerte. Libres de cualquier engaño que hiciera ver la enfermedad como enemiga. Nuestra función ya no sería resistir venenos, sino compartirlos con el universo. La respuesta fue un coro de respiraciones, risas roncas y traqueteos metálicos. Algunos sirvientes cayeron de rodillas, no por debilidad, sino por el exceso de sensación. Otros se pusieron de pie con la espalda más recta que nunca, acariciándose las cicatrices recientes como si fueran condecoraciones. Pensé otra vez en mi padre. Había dedicado su vida a preparar pruebas extremas para unos pocos guerreros. Ahora, todos los demás también disfrutaríamos de ese dolor. Cuando la resistencia salió al fin de la disformidad, la nave era distinta. El casco mostraba placas que nadie había colocado. Texturas nuevas se formaban y se desprendían con un ciclo particular. De ciertas estructuras colgaban objetos que sonaban como campanas sin cuerda ni viento. El eco se colaba por los pasillos, marcando un ritmo irregular y persistente. Dentro, el aire era un caldo espeso de partículas. Inhalarlo habría matado a cualquier humano que no hubiera pasado por lo que nosotros pasamos. Mis pulmones reforzados lo aceptaban con facilidad. Cada respiración
me llenaba de una sensación de plenitud. Cada exhalación dejaba una estela que otros parecían disfrutar. Mi trabajo se mantuvo, pero ya no era el mismo. Seguí ante la mesa de mezclas, pero los frascos habían cambiado. Había muestras recogidas de nuestros propios pasillos, fluidos extraídos de las nuevas heridas de los astartes y condensaciones tomadas de cámaras específicas. No solo venenos, también enfermedades domesticadas y listas para ser enviadas. Las copas seguían existiendo, aunque ya no eran el único destino de mis mezclas. Lo que preparaba terminaba en contenedores mayores que se instalaban en cápsulas que resistirían la reentrada en una atmósfera. Sabía que esos recipientes caerían algún día sobre mundos que no conocían todavía la alegría pesada de respirar dolor. Mi cuerpo fue ajustado otra vez. Reforzaron mis manos para sostener cargas más pesadas. Añadieron lentes a mis ojos para distinguir matices sutiles en los líquidos. Incrustaron nuevos tubos en mi espalda para procesar mejor el aire. Cada mejora venía acompañada de inflamaciones breves y fiebre que recibía como una visita conocida. Ya no pienso en la enfermedad como algo que deba evitar. La siento como un manto constante, un contacto que me recuerda que sigo conectado a lo que fuera que ocurrió en aquella cámara. Cuando aparece un nuevo dolor, lo observo con curiosidad. Espero a ver qué forma toma. Dejo que se asiente. He servido a Mortarion desde antes de poder andar recto, hasta más allá de lo que debería permitir una vida humana. Mi nombre se perdió hace tanto que ya no merece ser buscado. No importa. Soy el mezclador de enfermedades. Mis manos de carne y metal siguen llenando recipientes con sustancias que no deberían existir. Mis ojos contemplan sin miedo a los astartes deformados, alzando nuevas copas y probando nuevas fórmulas. Siento cómo la descomposición avanza cada día un poco más en mí, no como final, sino como confirmación de que estoy en el lugar correcto. Seguiré sirviendo mientras haya algo que mezclar, algún cuerpo que infectar, algún planeta que aún respire demasiado limpio. Cuando por fin mis piezas fallen y ya no puedan ajustarse, confío en que no seré solo desecho. Quizá mis restos alimenten un cultivo, una nueva variante más rica, una plaga más perfecta. Sería un cierre adecuado para alguien que siempre vivió midiendo la distancia justa entre la vida y la lenta y satisfactoria corrupción.